Muchas gracias a vos. Gracias. Cambiamos de tema. Coronavirus sigue siendo una preocupación. Los pasajeros del crucero que estaba en cuarentena en Japón finalmente están dejando el barco porque se ha cumplido la cuarentena, pero no los argentinos. Y al mismo tiempo, argentinos que han pasado por China llegan a Ezeiza y no hay ningún tipo de control y hay cierta alarma en eso. Estamos en comunicación con el doctor Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación, para analizar los protocolos que se están desarrollando en Argentina, si son suficientes o no. Muy buenas tardes, Adolfo. Gracias por atendernos. Hola Luciana, ¿cómo estás? Bien. Hay una noticia muy interesante que publicaba ayer el New York Times que decía que los ciudadanos norteamericanos que estaban en el crucero y fueron dejados, digamos, libres de esa cuarentena y se trasladaban a Estados Unidos, algunos de ellos no sabían que estaban contagiados y se enteran de camino al avión que los llevaba de vuelta a Estados Unidos y los tuvieron que dejar como en la parte trasera del avión, detrás de una especie de pared de plástico, en lugar de dejarlos en tierra en espera de que el virus completara su desarrollo. ¿Hay preocupación en torno a estas modalidades de traslados de ciudadanos que están en el exterior y tienen que volver desde China? Y sí, claro, hay preocupación porque en realidad todavía estamos, digamos, la comunidad internacional científica está analizando y evaluando cuáles son las implicancias y las consecuencias de este nuevo virus. Así que por supuesto que todavía no se conoce a ciencia cierta todos los detalles de la cadena de transmisión, etcétera. De todos modos, se ha avanzado muchísimo, ya está la secuencia genómica, hay ciertos criterios que tienen que ver con, en el caso que mencionás, probablemente con la distancia, si hay, digamos, inclusive en casos donde haya, digamos, signos respiratorios, algún síntoma respiratorio, la distancia a la cual, más allá de las medidas de protección que tienen que tener todos, digamos, uno tiene que estar al menos a más de 1 metro de distancia, que es la distancia a la cual se pueden transmitir las gotitas de secreciones que son muy contagiosas. Así que yo presumo que esa debe ser la razón. Ahora, Adolfo, la Argentina, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación han dicho que no están haciendo chequeos obligados en el aeropuerto de Ezeiza, por ejemplo, y que lo dejan librado a la consulta espontánea en la medida en que el argentino, el ciudadano que llega desde China, empieza a sentir síntomas y siente la necesidad de recurrir a una guardia. Ahora, el problema del caso que yo señalaba, que describía de los enfermos de Estados Unidos, es que no tenían síntomas. De camino al avión salió el test positivo y descubrieron que estaban enfermos, entonces podían haber contagiados. De hecho, la cuarentena del crucero no funcionó del todo porque se expandió el virus. ¿Es razonable sostener el no chequeo, por ejemplo, en Ezeiza, de ciudadanos que llegan de China o de viajeros que llegan desde China, que pueden ser asintomáticos y no acudir espontáneamente a una guardia? Hay dos cosas que sería bueno comentar. La primera es que ha habido lo que se llama una retracción de un estudio que fue bastante publicitado y científico, que aparentemente decía que los casos asintomáticos podían contagiar. Y lo que se ha visto es que no eran asintomáticos. Con lo cual, digamos, pareciera como que no existe, digamos, un riesgo muy alto de contagio en la etapa asintomática. El segundo punto es que en realidad la Argentina no tiene vuelos directos a China y todas las medidas de prevención y de vigilancia se están tomando en los aeropuertos de transbordo, ¿sí?, de esos vuelos. Entonces uno podría decir que en la medida que existe una buena comunicación de riesgos, esto es, que existan, digamos, obviamente información por todos lados que avise, digamos, a aquellos que tienen algún síntoma respiratorio, que tienen que tomar no solo medidas de protección para ellos y para terceros, sino también comunicarlo esto para que sean inmediatamente aislados. En realidad yo te diría que estamos medianamente protegidos, sobre todo porque tampoco se ha visto que todas estas medidas de poner escáneres para temperatura corporal y otras medidas en los aeropuertos hayan servido de mucho. Ahora está el tema de los argentinos que estaban en este crucero y de argentinos que están en las regiones donde brotó la epidemia, la provincia de Hubei, la ciudad de Wuhan y otras ciudades aledañas. En el caso de que llegaran a Argentina, ¿se van a tomar las medidas, por ejemplo, que se están tomando en Estados Unidos, de que quedan aislados en una nueva cuarentena?
Y si hay gente que viene directamente de la provincia de Hubei, que es donde está la ciudad de Wuhan, vos pensás que el 99% de los casos provienen de China, sí, y de estos, más del 70% provienen de Wuhan y de la provincia de Hubei. Así que en realidad está bastante concentrado todo. Con lo cual, si hay personas que viajen a la Argentina que provienen de esa ciudad, sí, yo creo que hay que tener medidas adicionales de aislamiento. ¿Y personas que vengan del crucero donde hubo contagios a pesar de la cuarentena también? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Son medidas, digamos, probablemente no, uno podría decir que no son estrictamente necesarias, pero acá se trata también de protección de terceros y hay que hacerlo. Muchísimas gracias, Adolfo Rubinstein, por estas precisiones en torno al coronavirus y las chances de que argentinos de regresos de China puedan estar contagiados, cómo se debe manejar en esos casos si vienen de los epicentros de la epidemia. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, Luciana. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos, no se vayan.